Hola, sean todos bienvenidos a nuestro estudio del tema de la semana sobre el significado de palabras. Para hoy vamos a desarrollar otras tres palabras que van a seguir ampliando nuestro conocimiento de las escrituras bíblicas. Esas tres palabras son Torah, Tanaj y sinagoga. Empecemos entonces con la palabra Torah. La Torah es una palabra hebrea que significa instruir. La Torá se refiere a los 5 libros de Moisés en la Biblia hebrea, lo que es para nosotros más conocido en el Antiguo Testamento como el Pentateuco, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Torá se escribió aproximadamente en el año de 1400 a.C. Tradicionalmente la Torá es escrita a mano en un pergamino por un sofer, o sea, un escriba. A este tipo de documentos se les llama Sefer Torah. Los 5 libros de la Torá han sido la base de las enseñanzas del judaísmo desde los tiempos de Moisés. Los escritores bíblicos posteriores, incluyendo a Samuel, David, Isaías y Daniel, se referían frecuentemente a las enseñanzas de la ley. Las enseñanzas de la Torá con frecuencia se resumen citando Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, conocido como el Shema o en su defecto dicho. Miremos cómo dice. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La Torá se considera la palabra inspirada de Dios tanto para los judíos como para nosotros los cristianos. Los cristianos, sin embargo, vemos a Jesucristo como el cumplimiento de las profecías mesiánicas y creemos que la ley se cumplió en Jesucristo. Recordemos que Jesús enseñó lo siguiente en Mateo capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Nuestra segunda palabra de hoy es Tanaj. El Tanaj es la Biblia judía o Biblia hebrea. Este es otro término para lo que nosotros los cristianos llamamos Antiguo Testamento. Una característica distintiva del Tanaj es que se divide el Antiguo Testamento en sucesiones hebreas tradicionales. Las 4 sesiones incluyen el Tanaj o Pentateuco, ¿cierto? Que son los 5 libros de Moisés, que ya los vimos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego tienen el Neviín, que son los profetas mayores, ¿cierto? Luego sigue el Treizar, o sea, los profetas menores. Y por último el Ketubín, que son los escritos. La tercera y última palabra que traemos para hoy es sinagoga. Una sinagoga es un templo judío donde se celebra un acto de adoración, similar a la de una capilla o una congregación cristiana en la actualidad, ¿cierto? Aunque algunas tradiciones judías afirman que las sinagogas existieron desde los tiempos de Moisés. La historia señala que la práctica de reunirse en sinagogas surgió durante el periodo de la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia. Durante este tiempo, el templo judío no estaba disponible para la adoración y era necesario un lugar de reunión alterno para los judíos dispersos que deseaban reunirse para la oración y la adoración en comunidad. En la época de Jesús y del Nuevo Testamento, las sinagogas se habían convertido como en un lugar muy común, tanto que se mencionan las sinagogas muchísimas veces, sobre todo en relación con el ministerio de Jesús y los apóstoles. En el día de reposo los judíos locales se reunían para orar y leer las escrituras sagradas, ¿cierto? O sea, el Tanaj o Antiguo Testamento. En una ocasión Jesús leyó el libro del profeta Isaías mientras estaba reunido en la sinagoga. Miremos qué dice precisamente Lucas capítulo 4 versos del 16 al 21 respecto a esto. Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué tremenda palabra la que les dio Jesucristo en la sinagoga, ¿cierto? En pocas palabras, proclamó ser el Mesías abiertamente, ¿cierto?
Hasta aquí nuestro cuarto día de estudio del tema de la semana sobre el significado de palabras. Gracias por quedarse hasta el final del video, que el Señor los continúe llenando de su infinita gracia. Chao.